Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas me escuchan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto son las últimas atribuciones a Bocanegra. ¿Cuáles son los últimos cuadros que se han definido como propiamente del autor? ¿Dónde están? ¿Quién los tiene? En el caso de que sean alguna de las compañías de tasación y de venta de estas tipos Sotheby's, pero que se mueven también aquí en nuestro país. Y continuamos viendo y continuamos interesándonos por este mundo de este gran pintor. En capítulos anteriores y en introducciones anteriores nos habíamos quedado en todo lo que eran esos documentales que muchas veces nos presentan cuestiones y donde nos aparecen personajes que eran del todo punto de vista desconocidos. Uno de ellos era cuando estaba contemplando una visita que hacían al cementerio de San Isidro de Madrid, que no conozco, creo que he estado una vez, conozco mucho más el de la Almudena y el civil de la Almudena por los personajes históricos que están allí enterrados. Y estaba yo haciendo otra cosa y de repente hablan de uno de los Leonardos españoles. Y decían, pues Leonardo español, a mí no me suena que haya ningún Leonardo español, como de grandes inventos y de grandes cosas. Y yo dije, bueno, pues voy a enterarme, voy a informarme de quién están hablando. Y estaban hablando de Leandro Torres Quevedo, que había nacido en Santa Cruz de Iguña, en Santander, en 1852, no 55, 52, rectifico ahora que estoy mirando parte de su biografía que está en las biografías más completas que edita el CSIC. Vivió en Bilbao durante los primeros años de su vida, donde estudió bachillerato, pasando las grandes temporadas en su pueblo natal de Santander. De su padre heredó una gran afición por las matemáticas, que tanto le sirvieron luego en su carrera de inventor, y de su madre dicen que la pasión que tenía por el tesón y por el trabajo. Cuando terminó el bachillerato, sus padres decidieron que pasara 2 años en París, en el colegio de los hermanos de La Salle, que allí todavía debe ser muy prestigioso, pero en aquella época era excelentemente prestigiado y sobre todo ese prestigio llegó a tal punto que estos hermanos de La Salle se vinieron a fundar muchos colegios para niños, para jóvenes, en lo que era la zona de las provincias más cercanas a la frontera, sobre todo Guipúzcoa y Vizcaya, donde hubo muchos, yo diría que docenas de centros, también se extendían por la zona de Burgos y por la zona de Navarra y hasta Aragón, pero sobre todo ahí existieron muchísimos colegios de La Salle que en el fondo venían al reclamo de la revolución industrial. Las industrias necesitaban gente que subiera 4 letras y 4 números, y entonces eso se conseguía de una manera más extendida con la presencia de estas instituciones de maestros y de profesores que eran los hermanos de la doctrina cristiana. No porque el Estado no tuviera profesores, pero los tenía en tan escaso número que siempre era un complemento. Ahora ha pasado al contrario, ahora estos colegios se convirtieron luego al final en colegios de la élite económica, porque eran privados y costaban, o si no han acabado, ya que ya no hay hermanos de la doctrina cristiana, hay muy pocos, pues han acabado muchos en manos de cooperativas de padres o a veces de
de desalmados, bueno, iba a decir de desalmados docentes, pero de desalmados gestores sin escrúpulos a la hora de extender la educación. Espero que no me oiga nadie que sea de esta institución, pero bueno, yo si no lo digo reviento y es lo que pienso. Después de estudiar en París, donde empezó a vislumbrar lo que eran las cuestiones científicas y veía publicaciones y libros de la Academia de Ciencias de París, volvió a Bilbao y aunque sus padres vivían en Andalucía, su padre era el ingeniero de la empresa que estaba haciendo el ferrocarril entre Sevilla y Cádiz, quedó alojado en la casa de unas parientes de las señoritas Barrenechea, que eran unas ricachonas, y gente que siempre tiene suerte y tiene ricachones y ricachonas por ahí por doquier, de las cuales más tarde además se le heredaría la fortuna que hizo posible a nuestro Leonardo independizarse de la profesión de ingeniero y sumergirse de lleno en lo que eran las investigaciones e inventos. En el año 1870 sus padres se instalaron en Madrid y también con ellos Leonardo. Y dada su afición a las matemáticas y a la mecánica, decide él elegir la carrera de ingeniero de caminos, comenzando sus estudios en la Escuela de Ingenieros de Caminos en 1871 y empezando en 71-76, ocupando uno de los primeros puestos de promoción. Ahora entonces eso se le daba muy importante, quién había sido el primero, quién había sido el segundo y tal. Ahora en la orla salen todos igual de listos o todos igual de zoquetes. Y en este intervalo de tiempo y pasando una temporada en Bilbao se produjo el sitio de esta ciudad por las tropas carlistas y Leonardo junto con su hermano Luis se alistaron en el batallón de auxiliares voluntarios para defender la ciudad a favor de los liberales. Y durante este breve tiempo también se dedicó después a trabajos ferroviarios y más tarde se pasó un largo viaje visitando pues parte de lo que era Europa. Este como podía, vamos a decirlo, podía porque tenía dinero, pues recorrió Italia, Francia, Suiza, países donde se impregnará de todo lo que es el proceso científico y técnico de la época y que irá poco a poco asentando y madurando lentamente a lo largo de su nueva estancia en Madrid. En 1885 se casa, tiene 8 hijos y estando en Santander realiza sus primeros pasos de la ejecución de un transbordador, primero en el Valle de los Venenales y posteriormente otro de más envergadura en el Valle de Iguña, entre el Pico de Pando y los Picotes sobre el río León. Después del fallecimiento de su primer hijo, en 1889, se trasladó a Madrid con la firme intención de llevar a la práctica los proyectos que años anteriores había ideado. Y durante este tiempo acude al Ateneo, a las tertulias literarias del Café Suizo y a la Elipa, pero el Café Suizo y el Café de la Elipa, pero por lo general sin participar en lo que eran las discusiones y debates de tipo político, que eran lo que, sino escuchando todas las versiones que se oían de la vida y bueno, casi siempre eran políticas, pero parece ser que no era uno de estos habladores que se metían allí en lo que era la refriega de la lucha dialéctica. Y vivió muchos años en una calle que es muy madrileña, muy cañí, que es la calle Válgame Dios, qué nombrecito, la calle Válgame Dios número 3. En el año 1890 realizó un viaje a Suiza, que debió ser la mitad turístico y la mitad científico, presentando en este país su proyecto de un transbordador, pero sin obtener ni de los científicos ni de los ingenieros suizos el apoyo esperado. Lo que le supo a Leonardo le dejó muy mal sabor de boca y le produjo un serio contratiempo. Ante este fracaso, Leonardo abandona momentáneamente, volverá a retomarlo
con posterioridad el tema de los transbordadores, entrando de lleno en un tema que él conocía como el de las máquinas analógicas. Se puede considerar como el primer invento de Torres Quevedo, en los transbordadores, el tema de los transbordadores. En 1889 presentó en Verbet, en Suiza, la patente de un sistema de camino funicular aéreo de alambres múltiples, que está publicado en la Confederación Suiza en 1889, y el primer funicular fue construido por él, el de Portolín, ideado para una persona y con un motor de arrastre animal, 2 vacas. Construyó otro en Iguña de 2 kilómetros de luz, accionado por un motor mecánico y destinado solo al acarreo de materiales, y aparcó durante unos años el proyecto debido tanto al rechazo de los ingenieros suizos que hicieron de su proyecto como de algunos comentarios y caricaturas aparecidas en la prensa del país, que le sacaban siempre inventando, en un dibujo, inventando cosas que ponía pesos encima y se rompían, o en vez de ir a una montaña iba al otro lado. En octubre del año 1907 se inauguró el transbordador funicular del Monte Ullía, cerca de San Sebastián, y después el que le consagró, que es el de Niágara, de las cataratas del Niágara, en 1916, y que todavía está en funcionamiento. Este último se construyó y explotó mediante una sociedad, la Niagara Spanish Aerocar Co. Limited, domiciliada en Canadá, pero con capital exclusivamente hispano y dirigida por Gonzalo Torres y Polanco, hijo de nuestro Leonardo. De este modo se sacó la espina clavada por los ingenieros y por la prensa suiza, que tanto habían ridiculizado la presentación de su primer proyecto. Esta magnífica obra de ingeniería, como os digo, aún hoy operativa, escribiría Maurice de Ocagne, presidente de la Sociedad Matemática Francesa, en la revista de las Nuevas Cuestiones Científicas, diciendo: es bastante significativo que sobre el suelo de este nuevo mundo, cuyos ingenieros son famosos por lo atrevido de sus concepciones, este alarde mecánico haya sido realizado por un hijo de la vieja España. Para que veáis qué personajes más interesantes y qué obras se nos han conservado hasta el día de hoy. También hay fotos, he visto yo en el antiguo de los diarios de Guipúzcoa, cómo era el transbordador que subía al Monte Ullía, que era como una especie de balcón enganchado a unas cuerdas donde cabían no más de 4 o 6 personas, pero que hizo una importante labor y fue un importante aporte. Y nos va a acompañar este Leonardo hispano que tenemos en varios podcasts más, porque sus obras fueron maravillosas y creo que es interesante abrir una luz en su obra, como es importante abrir una luz en la obra de Atanasio Bocanegra y las obras que hay en el Museo de Bellas Artes, en la obra, mejor dicho, que hay en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Se trata de la Virgen con el Niño y otros retratos. Es una obra que ha ingresado recientemente en este museo y es una incorporación al Museo de Bellas Artes de Bilbao, que es magnífico, de una obra de calidad muy apreciable y que permite completar la ya de por sí notable visión de la pintura del Siglo de Oro que ofrece la institución, que cuenta con piezas espléndidas de Ribera, de Zurbarán o de Murillo. Con él queda además bien representada la escuela granadina, que si bien está considerada menor en relación con otros centros pictóricos de la península, alcanzó una personalidad muy definida y es ejemplo muy interesante de cómo durante la segunda mitad del siglo XVII se pudieron desarrollar focos regionales activos y originales al margen de Sevilla y de Madrid, como Corte y Villa, que eran las ciudades que generaban buena parte de la producción pictórica. El cuadro ha sido donado por las hermanas Blanca, Begoña
y Aránzazu Alzola de la Sota. Estos son de los descendientes de los famosos los Sota, los famosos navieros, que bueno, pues al final nos suena más la naviera Aznar. Aquí hablaríamos de grandes conflictos políticos, de personajes que formaban parte del primer gobierno vasco del Lehendakari Aguirre. De aquí tengo muchas historias para sacar, pero todavía hay gente que está viva de esas generaciones que yo pude conocer y que conozco por relaciones de mi pueblo, y no me voy a meter. Ya quedan pocos, pero no me voy a meter en estos fregados y en todos estos robos y usurpaciones que hubo de muchas cosas. Y a estas hermanas les había llegado por una herencia familiar, y se desconoce su anterior dueño antes del año 1924, en el que se cita en la colección de los duques de Andía en Madrid. Desde entonces ha sido apreciado por los especialistas, que han tenido la ocasión de estudiarlo y de difundirlo a través de monografías sobre el artista o de obras generales sobre la pintura española. Al no estar firmado o no existir otro contrato en sus documentos contemporáneos que aclare el nombre del autor, la atribución de la obra descansa en razones estilísticas. Desde que se dio a conocer el nombre de Pedro Atanasio Bocanegra, y desde entonces esta propuesta ha sido aceptada por los que han tratado el tema, pues existe una evidencia de cercanía con otras obras del mismo artista, tanto en lo que se refiere a la gama cromática como a las tipologías humanas o a la propia composición que resultan diferentes a la de cualquier otro pintor. Tenemos más obras atribuidas a Pedro Atanasio Bocanegra, una Virgen y San Juanito en un paisaje. Es un óleo de alguna colección granadina, de este pintor granadino, y además la Virgen con el Niño, que es uno de sus temas favoritos en la pintura, y la obra que presenta, que de la que os hablo, es un claro ejemplo de ello. Emilio Orozco Díaz dice que sus obras suscitaban un sentimiento de hallarnos ante una de las obras de belleza delicada, de belleza frágil, y por eso seduce y atrae desde el primer momento, porque no exige esfuerzo del que contempla la obra. Como un dibujo descuidado, ya que Palomino dijo como naturalista, de consiguiente muy tibio en el dibujo, y una composición sencilla de marcadas diagonales tan característicos en lo que es el estilo del pintor. Bocanegra sitúa sobre un paisaje a la Virgen sedente con el Niño y San Juanito, y unos ángeles descienden resueltos como en un fuerte escorzo y portan una corona de flores y una palma. Otros juegan con el cordero desviando las miradas del espectador. Es indiscutible la huella de Alonso Cano en los rostros de los amorcillos, de los angelillos, de mejillas exageradamente abultadas, así como se define el prototipo del rostro de la Virgen creado por Bocanegra, que es un óvalo ovalado perfecto, con un cuello esbelto, con grandes ojos, párpados abultados y gesto soñador. A pesar de la evidente suciedad que ha tenido el lienzo, con una sencilla restauración se ha devuelto a todo su esplendor y ha recobrado el sentido colorista y vibrante. Otra obra, estamos hablando de las obras atribuidas a él en diversos anticuarios de aquí de Madrid, que no voy a citar porque no tengo permiso para hacerlo. También está la Adoración de los Reyes Magos, procede también de una colección gradanina y de la misma familia que la anterior, por lo menos hasta desde mediados del siglo XIX, y atribuido en ella desde siempre a Pedro Atanasio Bocanegra, que nos acerca también a conocer algo más y mejor la relación del pintor con su maestro Alonso Cano.
el pintor utiliza un espacio arquitectónico quizá renacentista, y la ausencia de tradición gótica medieval en Granada era evidente, al igual que algunos de los ejemplos utilizados en Cano en su serie del altar mayor de la Catedral de Granada y la obra que está en el Museo de Goya de Castres. Y la entronización del niño en el regazo de María, la cara de la Virgen ya muy cerca de la tipología más conocida, su mirada baja y llena de encanto, evidencian el conocimiento por Bocanegra de la Virgen de Belén y la Virgen del Rosario, esta última en la Catedral de Málaga, también pintada por Cano, y que hemos visto obras de él también con su influjo anteriormente en anteriores podcasts. En la composición destaca la monumentalidad del rey Gaspar, el único compaje, y la elección de su regalo con un Nautilus altamente valorado en la época, el único por contener el incienso, dándole primera importancia pictórica en el cuadro. Y el conjunto de la pintura con su marco de época, probablemente el original, el mantenimiento en la familia durante tanto tiempo y su consiguiente ausencia del mercado, incluso de exposiciones, añaden un especial atractivo a la obra de la cual os estoy hablando. Otra obra es la multiplicación de los panes y de los peces. Este es el milagro de los panes y de los peces, que está atribuido también a Pedro Atanasio Bocanegra, y es junto a la adoración de los reyes una obra que se ha subastado pues recientemente, y es otra aportación importante de la escuela granadina de la segunda mitad del siglo XVII. También se sigue para ello todo lo que eran las creaciones de Bocanegra, el influjo de Cano en la tipología de caras y gestos que nos hacen entender su influjo canesco. Otra obra también atribuida a Pedro Atanasio de Bocanegra es un San Leandro, y otra obra es la Dormición de la Virgen María, así como otro cuadro atribuido que está en otra colección privada es la Virgen con el Niño, Santa Isabel, San Juanito y dos angelitos, parecida a las que ya están asignadas a él. Y luego hay una que yo tengo aquí mis dudas, que es una Virgen coronada por rosas, que yo creo que ya está excesivamente barroquizada y yo no sabría si era de él. Otro importante dibujo atribuido a él, porque está firmado, es un dibujo de un santo en su gloria que está hecho a tinta y que está en el Museo Gigetti de Los Ángeles en los Estados Unidos. Y también hay un Cristo sosteniendo dos cruces y sostenido por putis, por angelitos, también es otra atribución, y el cuadro que está en el retablo de San Pedro Mártir de Verona y de Santa Catalina de Siena, que está en la iglesia de las Góngoras, que es una pintura realizada en el siglo XVII por el pintor Atanasio Bocanegra, magnífica. La tengo cerca, pero nunca he logrado entrar en esa iglesia. Tendré que armarme de toda la valentía, el valor y la labia de mi amigo el Varoufakis, que tiene mucho rollo para esto, y a ver si conseguimos entrar a verlo. Bien, una de las últimas atribuciones y un estudio detallado podría ser el de Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes, que está en la Catedral de Baza. Es atribuido a Pedro Atanasio de Bocanegra, está bastante deteriorado, y es un grupo de jóvenes coronadas de flores y ataviadas con ricos vestidos, rodean a Santa María, algo desplazada del eje central, y a la izquierda Santa Úrsula muestra la palma del martirio y las flores de la virginidad.
Según una de leyenda muy extendida en la Edad Media, una joven llamada Úrsula, o Sita en latín, se convirtió al cristianismo prometiendo guardar su virginidad. Como fue pretendida por el príncipe bretón de nombre Hereo, decidió realizar una peregrinación a Roma y así lograr la consagración de sus votos. En Roma fue recibida por el Papa Siricio, que la bendijo y la consagró en sus votos de virginidad perpetua para dedicarse a la peregrinación del Evangelio de Cristo. Al regresar a Germania, fue sorprendida en Colonia por el ataque de los hunos en el año 451. Y Atila, el rey de este pueblo, se enamoró de ella, pero la joven se resistió, junto a otras doncellas que se negaron a entregarse a los apetitos. Esto es forma de la leyenda áurea de la Varágine, que se excitaba tanto con esto. Pues se resistió la joven y con ella otras doncellas que se negaron, como digo, a entregarse a los apetitos sexuales de los bárbaros, y por eso fue martirizada. Y en el lugar del martirio, Clematius, un ciudadano de rango universal y senatorial que vivía en Colonia, erigió una basílica dedicada a las 11.000 vírgenes, entre ellas Úrsula. En la inscripción dedicada a este edificio se nombra a las otras doncellas: Aurelia, Brítula, Cordola, Cunegunda, Cunera, Pinosa, Saturnina, Poladia y Odalia de Bretania, las cuales la undécimila era escrito en latín, es una idea errónea, o sea, que eran 11, pero le añadieron más ceros y acabaron en las 11.000 vírgenes. La idea, como digo, es errónea de las compañeras del martirio que fuesen 11.000, y surge en un documento datado en el año 922 que se conserva en un monasterio cerca de Colonia, donde se hace referencia a la historia de Santa Úrsula y sus compañeras. Y en este documento, entre otras cosas, se decía Dei Santa Maria Ipsarum 11 Virgenum. Entonces, ahí donde debía leerse como 11 vírgenes, pues se leyó undecim milia virgin, 11.000 vírgenes. Y durante siglos esta confusión se extendió sin que nadie la pusiera en duda, ya que si era un milagro, de ahí las 11.000 vírgenes. Si bien surgió un importante culto alrededor de la figura de Santa Úrsula, la Iglesia nunca la canonizó oficialmente, aunque se venera desde temprano de la Edad Media. Hildegarda de Bingen, y creó muchos cantos en su honor, y finalmente la imagen de Úrsula fue asimilada con la diosa germana Freyja, también llamada Orsel o Ursel, que protegía a las doncellas vírgenes y las recibía en el ultramundo, si fallecían sin haberse casado. Entre 1490 y 1496, un pintor que me encanta, que era Vittore Carpaccio, que vivió entre 1460 y 1526, realizó un círculo completo de frescos sobre la leyenda de esta mártir y virgen, que se encuentran actualmente en Venecia. Y la festividad de Santa Úrsula se celebra el 21 de octubre y al menos durante la Edad Media fue la santa patrona de las universidades. En las iglesias de Jaén y de Baeza y en la parroquia de la Santa Cruz de Baeza, dice Vilches, que se veneran 10 cabezas de estas santas vírgenes. Supone este escritor que Santa Úrsula, Villanueva Vilches, supone que este escritor que Santa Úrsula y otras muchas que eran sus compañeras eran de Baeza, pero bueno, esto también forma parte de la leyenda. Y los agentes de Felipe II en el exterior no solo le enviaban libros para la biblioteca del Escorial, sino también reliquias. Tiene ahí una capilla de reliquias que hay más huesos, bueno, de todos los santos imaginables. Y quedan reseñas ya de reliquias ursulanas del Escorial procedentes de Alemania. El escritor Juan Villanueva, numera las venidas y las que había traído Guzmán de Silva a través del reverendo Jacobo Marino
rector de la iglesia de Santa Eufema de la Giudecca de Venecia, que se hallaba parte del hueso de una de las 11.000 vírgenes de 1 pulgada. Leyendas, historias. Hoy hemos recorrido más de la pintura de Pedro Atanasio Bocanegra con sus últimas atribuciones y con alguna explicación más intensa. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos podido acercar esta parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.